Después de la Revolución. Así, los Estados Unidos, por sobre todo los países, nacieron de una revolución explícitamente libertaria, una revolución contra el imperio, contra el impuesto, el monopolio comercial y la regulación, y también contra el militarismo y el poder del ejecutivo. La revolución produjo gobiernos cuyo poder tenía restricciones sin precedentes, pero si bien hubo muy poca resistencia institucional hacia la avalancha de liberalismo en los Estados Unidos, sí aparecieron desde el comienzo mismo poderosas fuerzas elitistas, sobre todo entre los grandes comerciantes y agricultores, que deseaban mantener el sistema restrictivo mercantilista inglés de altos impuestos, controles y privilegios monopólicos otorgados por el gobierno. Estos grupos deseaban un gobierno central fuerte e incluso imperial. En resumen, querían el sistema británico sin Gran Bretaña. Estas fuerzas conservadoras y reaccionarias aparecieron por primera vez durante la Revolución y más tarde formaron el Partido Federalista y la Administración Federalista en la década de 1790. Sin embargo, durante el siglo XIX continuó el ímpetu libertario. Los movimientos jeffersonianos y jacksonianos, los partidos demócrata-republicano y luego demócrata, lucharon abiertamente por lograr la virtual eliminación del gobierno de la vida estadounidense. Debía ser un gobierno sin ejército o armada permanentes, un gobierno sin deudas y sin gravámenes federales directos ni impuestos confiscatorios y prácticamente sin aranceles a la importación, es decir, con niveles ínfimos de impuesto y gasto. Un gobierno que no se comprometiera en obras públicas o mejoras internas, que no controlara ni regulara, que dejara al dinero y al sistema bancario en libertad, sólido y exento de inflación. En resumen, citando las palabras del ideal de Mencken, un gobierno que apenas si es un gobierno. El avance jeffersoniano hacia la virtual inexistencia del gobierno se malogró después de que Jefferson asumió la presidencia. Primero, a causa de concesiones a los federalistas, posiblemente como resultado de un acuerdo destinado a obtener votos federalistas para quebrar una paridad en el colegio electoral. Y luego, por la compra inconstitucional del territorio de Luisiana. Pero el fracaso se debió, sobre todo, al impulso imperialista hacia la guerra contra Inglaterra durante el segundo periodo de Jefferson, un impulso que condujo a la guerra y a un sistema unipartidista que estableció casi por completo el programa estatista federalista: altos gastos militares, un banco central, aranceles proteccionistas, impuestos federales directos, obras públicas. Horrorizado por los resultados, Jefferson, ya retirado, se instaló en Monticello e inspiró a los jóvenes políticos que lo visitaban, Martin Van Buren y Thomas Hart Benton, para que fundaran un nuevo partido, el Partido Demócrata, destinado a sacar a los Estados Unidos del nuevo federalismo y a recobrar el espíritu del antiguo programa jeffersoniano. Cuando los dos jóvenes líderes se abrazaron con Andrew Jackson como su salvador, había nacido el nuevo Partido Demócrata. Los libertarios jacksonianos tenían un plan. Durante 8 años Andrew Jackson sería presidente, lo seguiría Van Buren por otros 8 años y luego Benton sucedería a este por 8 años más. Después de 24 años de una triunfal democracia jacksoniana, se habría alcanzado el ideal de Mencken, a saber, la virtual inexistencia del gobierno. No era en modo alguno un sueño imposible, dado que estaba claro que el Partido Demócrata se había hecho rápidamente mayoritario por naturaleza en el país. La mayor parte de la gente se había alineado en la causa libertaria. Jackson tuvo sus 8 años, durante los cuales destruyó el Banco Central y eliminó la deuda pública, y Van Buren gobernó durante 4 en los que separó al gobierno federal del sistema bancario.
Pero en la elección de 1840 se produjo una anomalía con Van Buren, quien fue derrotado debido a una campaña demagógica sin precedentes orquestada por el primer gran jefe de campaña moderno, Thurlow Weed, el vanguardista que lanzó pegadizos lemas de campaña, prendedores, canciones, desfiles, etc., con los cuales ahora estamos familiarizados. Sus técnicas llevaron al gobierno a un honorable y desconocido Whig, el general William Henry Harrison, pero esto fue una evidente casualidad. En 1844 los demócratas estarían preparados para emplear las mismas tácticas y formaron parte de las listas para recuperar la presidencia ese año. Se suponía que Van Buren retomaría la triunfal marcha jacksoniana, pero entonces sucedió un hecho fatal. El Partido Demócrata fue golpeado por la crítica cuestión de la esclavitud, o en realidad de la expansión de la esclavitud a un nuevo territorio. La sencilla renominación de Van Buren tropezó en una grieta que se abrió en las filas de la democracia acerca de la admisión de la República de Texas, un estado esclavista, en la Unión. Van Buren se oponía, Jackson estaba a favor, y esta grieta simbolizó la brecha seccional más profunda en el Partido Demócrata. La esclavitud, la grave falla antilibertaria en el programa libertario de los demócratas, había surgido para hacer naufragar por completo al partido y su libertarianismo. La guerra civil, además del derramamiento de sangre y la devastación sin precedentes que ocasionó, fue utilizada por el régimen del Partido Republicano, triunfal y casi único, para avanzar en su programa estatista, que fue anteriormente Whig. Poder gubernamental nacional, aranceles proteccionistas, subsidios a las grandes empresas, papel moneda inflacionario, recuperación del control del gobierno federal sobre el sistema bancario, emprendimientos internos en gran escala, altos impuestos internos y, durante la contienda, reclutamiento e impuesto a las ganancias. Además, los estados perdieron su anterior derecho a la secesión y otros poderes, en la medida en que se oponían a los del gobierno federal. El Partido Demócrata retomó su trayecto libertario después de la guerra, pero ahora tenía que emprender un camino mucho más largo y difícil para alcanzar la libertad. Hemos visto cómo los Estados Unidos llegaron a tener una profunda tradición libertaria, una tradición que aún se continúa en gran parte de nuestra retórica política y se refleja en una actitud arrojada e individualista frente al gobierno por parte de muchos estadounidenses. En este país hay un terreno mucho más fértil para el resurgimiento del libertarianismo que en cualquier otro.